A los 6 años, Elijah no sabía leer ni escribir, pero podía cargar un rifle AK-47. No entendía lo que significaban las palabras nación, guerra civil o revolución, pero sabía que los hombres con uniformes rotos y miradas vacías eran los que mandaban. Sabía que si decían corre, tenía que correr. Si decían dispara, tenía que disparar. Y si decían no, no volvería a ver el amanecer. Nació en un pequeño pueblo rodeado de selva, en algún rincón olvidado del África Central. Allí, entre el calor húmedo y el aroma del maíz cocido, Elijah tuvo una infancia breve pero luminosa. Su madre le cantaba canciones bajo la sombra de un mango. Su padre le enseñaba a trazar surcos en la tierra con un palo. No tenían mucho, pero lo tenían todo. Esa paz se rompió una noche sin luna, cuando los gritos y los disparos llegaron como una tormenta. Los rebeldes irrumpieron en el poblado, quemando casas, arrastrando hombres, golpeando mujeres, tomando niños. Elijah fue uno de ellos. Un soldado lo sujetó del brazo como si fuera un saco de arroz. Lo subió a un camión, y su vida cambió para siempre. Nunca volvió a ver a sus padres. Nunca supo si murieron esa noche o si los dejaron morir después. Los llamaban los sin nombre. Cientos de niños capturados en aldeas remotas, encadenados por la desesperación. Los llevaban a campos de entrenamiento ocultos en la jungla. Allí, los adultos les enseñaban a olvidar. Olvidar sus nombres, sus familias, sus juegos. Los golpeaban, los drogaban, los obligaban a matar. La infancia era arrancada con cuchillo y en su lugar sembraban obediencia. Elijah tenía 7 años cuando mató por primera vez. Le dieron una pistola oxidada y le ordenaron disparar a un prisionero arrodillado. El hombre suplicaba. Elijah temblaba. Entonces le dijeron que si no lo hacía, lo matarían a él. Disparó y vomitó. Esa noche no durmió. Se acurrucó contra un árbol, las manos temblorosas, la cara manchada. Pero nadie vino a consolarlo. Nadie le dijo que todo estaría bien, porque ya no era un niño, ahora era un soldado. Como parte del proceso de anulación de identidad, a cada niño se le asignaba un nuevo nombre. Elijah se convirtió en Kuma, que en una lengua local significaba silencio. Era irónico, porque en el campamento, los gritos nunca cesaban, gritos de dolor, de rabia, de órdenes. Pero él permanecía callado. No lloraba. No hablaba, no pedía, por eso lo respetaban, por eso lo temían. Kuma aprendió rápido. Sabía desmontar un rifle en menos de 1 minuto. Sabía emboscar, rastrear, ejecutar. Tenía puntería, tenía agilidad, tenía esa frialdad que solo da el trauma repetido. No sentía miedo, no sentía nada. Lo usaban como ejemplo, lo ponían al frente, lo convertían en símbolo. Para otros niños, Kuma era una leyenda viviente, un modelo a seguir. Y eso lo destruyó aún más, porque en algún rincón, muy profundo, Elijah todavía estaba allí, encerrado, mirando desde dentro, gritando en silencio. Las incursiones eran semanales. Los jefes rebeldes los enviaban a arrasar aldeas, matar hombres, reclutar niños, violar mujeres, saquear lo poco que encontraran. Lo hacían drogados, con los ojos vidriosos y la conciencia disuelta. Kuma, el silencioso, era eficaz. No hacía preguntas, no dudaba, ejecutaba, como un engranaje más de una máquina de muerte. Hasta que un día, algo cambió. Era una aldea como cualquier otra. Pero en medio del caos, vio a una niña escondida bajo una cama. Tendría la edad que él tenía cuando fue capturado. Temblaba, lloraba. Sostenía un osito de trapo, y sus ojos eran los de su hermana. Kuma se congeló. El tiempo se detuvo. Bajó el arma. No disparó. Uno de los comandantes lo empujó, le gritó, le golpeó. La niña escapó. Kuma fue castigado. Golpes. Días sin comida. Aislamiento. Pero algo se había roto. O quizás algo se había despertado. Después de aquel castigo, Kuma comenzó a ver las grietas. Empezó a observar a los demás con otros ojos. Se dio cuenta de que no todos estaban ahí por elección. Muchos, como él, eran prisioneros disfrazados de soldados.
robots con el alma astillada. Una noche, durante una tormenta, Kuma y otro niño, Bakari, decidieron escapar. Se escabulleron por la parte trasera del campamento, aprovechando la confusión y la oscuridad. Corrieron por horas, descalzos, heridos, guiados solo por el instinto. Pero los atraparon. Los rebeldes no perdonaban la traición. A Bakari lo ejecutaron delante de todos. Le dijeron a Kuma que vivía solo para servir de ejemplo. Lo colgaron por los brazos durante 2 días, sin agua, sin comida. Cuando lo bajaron, apenas podía mantenerse en pie. Sin embargo, en su interior algo brillaba. Una chispa de resistencia. Elijah no estaba muerto, solo dormido. 1 año después, mientras se preparaban para una nueva ofensiva, el Ejército Nacional lanzó una emboscada sobre el campamento rebelde. Aviones, explosiones, disparos desde todas partes. El caos total. Kuma huyó hacia la selva. Se escondió en una zanja por horas. Cuando salió, el campamento era ceniza. Cadáveres por todas partes. Sangre, fuego, silencio. Caminó durante días. Sobrevivió comiendo hojas, bebiendo de charcos. Estaba desorientado, herido, solo, hasta que lo encontró una patrulla de la ONU. Un grupo mixto de cascos azules y médicos. Lo apuntaron con armas al principio creyendo que era un combatiente. Pero al ver su cuerpo delgado, sus ojos vacíos y la cicatriz de un latigazo en la espalda, entendieron. Era un niño. Lo llevaron a un centro de rehabilitación a cientos de kilómetros de allí. Un lugar rodeado de muros altos, camas limpias, médicos que hablaban con voz baja. Por primera vez en años, nadie le gritaba. Nadie lo golpeaba. Kuma no sabía cómo comportarse. El centro de reintegración estaba dirigido por Grace Mumba, una mujer fuerte, paciente, con una sonrisa eterna y ojos que sabían lo que era el dolor. Había trabajado con decenas de niños como él, pero ninguno tan cerrado, tan roto, tan peligroso. Al principio Kuma no hablaba, ni comía, ni miraba a los ojos. Dormía en el suelo, a pesar de tener cama. Se duchaba vestido. Se sobresaltaba con cada ruido. Y sobre todo, no dejaba que nadie lo tocara. Grace no se rindió. Durante semanas le hablaba sin esperar respuesta. Le dejaba papel y lápiz. Le ponía música suave. Le contaba historias. A veces le leía poesía. Y un día, Kuma habló. Solo dijo una palabra. Elijah. Su verdadero nombre. Ese día, Grace lloró en silencio. Recuperar a Elijah fue como reconstruir una vasija rota. Cada pedazo estaba ahí, pero lleno de grietas. La terapia era diaria. Las pesadillas constantes. Los flashbacks lo hacían gritar en la noche. Muchas veces intentó escapar del centro. Otras veces se golpeaba a sí mismo, como si quisiera sacar el dolor de su cuerpo. Pero había progreso. Un día, rió. Otro, dibujó. Más tarde, escribió su primer poema. El miedo duerme bajo mi piel, pero aún escucho a mamá cantar. Grace lo alentó a seguir escribiendo. Lo animó a leer en voz alta, a hablar en grupo, a recordar sin culpa. Un día, mientras veía una película, Elijah se echó a llorar. Era una historia de un niño perdido, y entendió algo fundamental. No estaba solo. Aunque Elijah ya no vivía en la selva aún vivía en él. Podía estar tranquilo en el comedor, y de pronto un plato roto lo transportaba a una emboscada. Una risa fuerte se convertía en un grito de guerra. El olor a pólvora no estaba presente, pero su mente lo inventaba cada noche. No todos en el centro entendían. Algunos niños lo evitaban, otros lo temían. Uno, Samuel, le dijo: «Tú eras uno de ellos, tú mataste». Elijah no respondió, pero esas palabras lo acompañaron durante meses. Empezó a preguntarse si merecía ser salvado, si su alma estaba ya demasiado manchada. Cada recuerdo era un cuchillo, los gritos, las caras, la sangre en sus manos pequeñas, las cosas que había hecho, incluso sin querer, incluso obligado. Grace le dijo una vez: «El mundo te falló cuando eras niño, pero no tienes que fallarte a ti mismo ahora». No fue una frase mágica, pero fue una semilla. Con los años, Elijah fue construyendo una versión de sí mismo que no conocía. Descubrió que le gustaba escribir,
que tenía facilidad para los idiomas, que amaba los cuentos tradicionales de su país. Fue inscrito en una escuela local. Al principio, se sentía como un marciano. Todo era extraño: las reglas, los compañeros, los profesores. Muchos sabían su historia. Algunos lo miraban con lástima, otros con temor, un par con odio. Pero hubo una profesora, la señora Ayana, que lo trató con una ternura honesta. Nunca le preguntó sobre su pasado, solo le hablaba como si fuera un niño más. Un día, le pidió que leyera su poema frente a la clase. Soy un niño que aprendió a matar, antes de aprender a multiplicar, pero en el silencio, descubrí que aún puedo amar. Hubo un silencio incómodo. Luego, un aplauso tímido, y después, un abrazo. Fue la primera vez que alguien que no era parte del centro lo abrazaba. A los 15 años, Elijah fue trasladado a un hogar de acogida en la ciudad. Era parte del programa de reintegración. Ya no vivía en el centro, pero seguía yendo a terapia. Allí descubrió una nueva forma de dolor, el rechazo silencioso. No por lo que hacía, sino por lo que fue. Algunos padres pedían que sus hijos no se acercaran a él. Las miradas lo seguían en el supermercado. En la escuela una vez, alguien rayó su casillero. Asesino de niños. La prensa local descubrió su historia. Niño soldado vive entre nosotros, decían los titulares. Hubo protestas, carteles, amenazas. Grace lo llamó y le preguntó si quería volver al centro. Él respondió que no. Si me escondo ellos ganan, dijo. Y yo ya me escondí muchos años. A los 17, Elijah fue invitado a dar su primer testimonio en una conferencia internacional sobre infancia en zonas de conflicto. Iba nervioso, con un traje que le quedaba un poco grande, pero con la frente en alto. Cuando tomó el micrófono, se quedó en silencio durante casi un minuto. Dijo: mi nombre es Elijah. Antes me llamaban Kuma. Yo fui un niño soldado, y estoy aprendiendo a ser humano otra vez. El público no aplaudió enseguida. Estaban demasiado impactados, pero cuando terminó, todos estaban de pie. Esa fue la primera de muchas charlas. Lo invitaron a universidades, foros, documentales. Su historia empezó a inspirar a miles, no como un héroe, sino como un sobreviviente. A pesar del reconocimiento, Elijah nunca se creyó un símbolo. En entrevistas dejaba claro: no soy una historia de éxito, solo soy alguien que sigue respirando. Tenía pesadillas, sí. A veces, no podía dormir. En otras ocasiones, caminaba durante horas para calmarse. Se alejaba de los petardos, de los fuegos artificiales, de cualquier cosa que sonara a disparo. A los 20 años, escribió un libro. No era una autobiografía, era una colección de historias breves, ficcionadas, inspiradas en lo vivido. Lo tituló El niño que dibujaba con ceniza. En una entrevista, le preguntaron si alguna vez había perdonado a los hombres que lo reclutaron. Respondió: no, pero tampoco me despierto odiándolos. Ellos también fueron niños, alguna vez. A los 23, Elijah regresó al pueblo donde nació. No quedaba casi nada. Las casas eran escombros, la iglesia, una ruina. Pero el árbol donde su madre lo sentaba a cantar seguía ahí, torcido, herido, pero vivo. Se arrodilló junto al tronco. Lloró por primera vez en años. Allí enterró una carta. No era para nadie. O quizás sí, para el niño que fue, para el que mató, para el que sobrevivió. Ese mismo día, visitó una escuela nueva en la región. Había niños riendo, jugando, leyendo, y entre ellos vio un niño con una cicatriz en la frente. Lo miró. Elijah le sonrió. El niño respondió con una sonrisa tímida. Fue suficiente. Hoy, Elijah tiene 32 años. Dirige una fundación que apoya la reintegración de ex niños soldados. Ha ayudado a más de 1000 jóvenes a encontrar un nuevo camino. Da charlas, escribe, escucha. A veces, simplemente abraza. Cuando le preguntan qué significa haber sido un niño soldado, dice: es una condena, pero también es un llamado. Yo no elegí esa vida, pero sí elijo cada día no repetirla. Cuando le preguntan qué fue lo más difícil de todo, responde: aprender a mirarme al espejo y ver a un niño.
no a un arma. Y cuando le preguntan si aún tiene fe en el ser humano, sonríe con tristeza y dice, sí, porque aún hay niños riendo. ¿Te gustó esta historia de Pocha Historias? Dale like, comenta tu parte favorita. Y suscríbete a Pocha Historias para descubrir más historias tan impactantes como esta. Activa la campanita que lo mejor aún está por contarse.